¿Ganó la democracia o el terrorismo en las treguas de Medio Oriente recientemente firmadas? Vamos a ver un poquitito en detalle. En lo que hace a las democracias, lo positivo fue que lograron un intercambio de rehenes a través de prisioneros palestinos en poder de los israelíes. La otra cuestión es que se neutraliza el poder armado tanto de Hezbollah, de Hamas y eventualmente de Irán. Como negativo, no concretó una derrota aplastante ni sobre Hamas ni sobre Hezbollah y menos sobre Irán. Y aparte, produjo una gran cantidad de daños colaterales sobre la población civil. ¿Y qué pasa con respecto a las organizaciones terroristas? Como positivo, lograron la atención del mundo árabe para la problemática palestina. Y además cuentan con el apoyo mundial en la reconstrucción de las zonas afectadas. Como negativo, perdieron sus cadenas de comando, en ambos casos, Hamas y Hezbollah. Y aparte, no lograron lo que buscaban ambas organizaciones, degradar al poder hegemónico de la Fuerza de Defensa israelíes en la región. Y por supuesto, como consecuencia de lo anterior, incrementaron el apoyo de Estados Unidos para el control de la región. ¿Y qué pasa con respecto a Israel y sus gobernantes? Benjamín Netanyahu positivamente logró una devolución periódica de rehenes, logró la suspensión de lanzamientos de cohetes y misiles sobre el territorio israelí, disminuyó la amenaza iraní sobre el territorio propio y ocupó zonas claves en las alturas del Golán y en Siria que antes no las había ocupado. Como negativa, obviamente provocó la renuncia en su gabinete, tanto político como el gabinete de crisis. Provocó la renuncia de sus comandantes al firmar las treguas por no estar de acuerdo con las cláusulas de las mismas. Recibió particularmente Bibi Netanyahu una orden de captura por haber realizado crímenes de guerra y de lesa humanidad y provocó la pérdida del apoyo popular que pide nuevas elecciones y que sean directamente realizadas. Respecto del terrorismo, ¿qué pasó con las organizaciones que afectaron a la CFDI? En lo que hace a Hamas, produjo la cuarta intifada, con medios más modernos que antes eran las piedras. En lo que hace a Hamas también recupera, cuando termine todos los acuerdos, más o menos 1000 prisioneros, porque está recibiendo 30 prisioneros israelíes por cada uno de los rehenes que entrega. Y además mantiene el apoyo de Qatar, que siempre ha apoyado como país chiita a las organizaciones terroristas. Eso es lo que hace a lo positivo. Y si vamos a lo negativo, ¿qué pasa con Hamas? Primero, obviamente, se queda sin cadena de comando por la eliminación sucesiva de todos sus comandantes, políticos como militares. No nos olvidemos que fue eliminado Ismael Haniyeh y Yahya Sinwar, que eran tanto el conductor político como el conductor militar. Se quedó sin gran parte de su infraestructura de túneles. No nos olvidemos que había prácticamente en el orden de 500 kilómetros de túneles en la Franja de Gaza, de las cuales la mitad aproximadamente fueron destruidos. Suspendió la fabricación de misiles y cohetes que estaban dentro de esos túneles que fueron destruidos. Y se quedó sin gran parte del apoyo del pueblo gazatí porque provocó la destrucción de todas sus casas y demás. En lo que hace a Hezbollah, la otra organización terrorista que enfrentó a las fuerzas de defensa israelíes, como positivo, aumentó su imagen de brazo armado capaz de enfrentar a las fuerzas de defensa israelíes. También incrementó sus apoyos por parte de Irán a través de Siria. En lo que hace a lo negativo de Hezbollah, obviamente se debilitó su poderío y su infraestructura al sur del río Litani. Se quedó sin su cadena de comandos militares y políticos después de haberlo eliminado a su secretario general Hassan Nasrallah y periódicamente a todos aquellos comandos o comandantes
que ejercían sus puestos al sur del río Litani y eventualmente en territorio sirio fueron eliminados por parte de las fuerzas de defensa. Suspendió la fabricación tanto de misiles como de cohetes al eliminar toda su infraestructura y facilitó la caída del gobierno sirio de Assad en Siria, dado que Hezbollah era uno de los principales apoyos que tenía ese gobierno, que al estar degradado, los rebeldes sirios aprovecharon para tomar el gobierno. Acá lo tenemos al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien declamó poder enfrentar a Israel, sin lograrlo debidamente. Y aparte declamó la victoria de Hamas y de Hezbollah luego de la tregua, diciendo que el que había perdido con estas dos acuerdos especiales había sido Israel. En lo que hace a lo negativo, evidenció la vulnerabilidad que tienen sus defensas luego de sus ataques aéreos por parte de la aviación israelí. Y a partir de ese momento decidió suspender el apoyo que estaba brindando tanto a Hamas como a Hezbollah. Vamos a hablar de Líbano. Acá tenemos a su nuevo presidente, el general retirado Joseph Aoun, y como positivo, lo que logró las dos treguas, primero es pacificar el territorio a partir del acuerdo con Israel. Se suspendió o se calmó lo que era la guerra civil entre las facciones en pugna. Fortalece su ejército, pues del acuerdo surge que el ejército libanés debería tener 10.000 hombres, de los cuales 5.000 irían para el sur del territorio. Y refuerza la presencia al sur del río Litani con el apoyo de Naciones Unidas, obviamente con las fuerzas de Naciones Unidas al sur del río Litani. ¿Qué pasó como negativo? Dificulta poder desarmar a Hezbollah, no obstante enviar a estos 5.000 efectivos a tal fin. Nadie de los libaneses está en calidad o desea o puede enfrentar a Hezbollah, con lo cual difícilmente lo pueda desarmar. Y aparte debe acordar cualquier acción que modifique esta tregua con quienes son los garantes de esta acción, cuyos garantes son principalmente Estados Unidos, donde tienen uno de los generales, el general Fessler, que está en el Comando Central de Estados Unidos, quien controla cómo está llevándose a cabo esta tregua. Respecto a los civiles en Siria, acá lo tenemos al Golani, que a partir de haber tomado el gobierno dejó de usar este nombre y usó su nombre particular como Al-Shara. Al-Golani se lo llamaba cuando estaba a cargo de Jabhat al-Nusra. La organización HTS aprovechó que Hezbollah había sido degradado, que Irán no estaba en capacidad de apoyar a Hezbollah, y logra una revolución para sacarlo a Bashar al-Assad, gobierno alauita, aristocracia de los chiitas, cambiado por la masa de los efectivos del ejército que son sunitas para hacerse cargo del gobierno. Incrementa sus vínculos la nueva conducción del gobierno sirio con kurdos y con drusos, minorías que habían sido ubicadas al este del río Éufrates, controladas y apoyadas por Estados Unidos y por Turquía como forma de balancear lo que antes apoyaba Rusia y Hezbollah al oeste del río Éufrates. Y manifestó mantener un statu quo con Israel y con Turquía para evitar tener otro conflicto armado del cual no iba a salir beneficiado. En lo que hace a las cuestiones negativas, hasta el momento no logra unificar a los diferentes grupos revolucionarios y tampoco logra aún un apoyo manifiesto de Occidente. Si bien Estados Unidos y Turquía dijeron de favorecer
este gobierno no logra directamente un apoyo. Y para terminar, nada más y nada menos que hablar de Naciones Unidas, que siempre debería haber estado primero. Como positivo, facilitó las propuestas del alto el fuego en Gaza, en la Cisjordania y en el Líbano, y presionó para el incremento de la ayuda humanitaria en la región. Como negativo, debió retirar su agencia para los refugiados en Gaza porque supuestamente algunos de sus integrantes participaban o colaboraban con Hamás para eludirlos y llevarlos a Egipto sin que fueran tomados prisioneros o eliminados por parte de Israel. Y por último, no pudo implementar una resolución que produjera un alto el fuego en ningún lugar. Las resoluciones se acordaron en forma particular por los apoyos de los distintos países. Gracias por su atención y seguiremos informándolos.